están los conductos que conllevan a transmitir la producción de orina hacia la vejiga, ureteres, vejiga, y allí pues se direcciona hacia el aparato reproductor. En el caso del macho, que ahora hay una uretra que sale de la vejiga, que por el hecho de ser un macho, el macho tiene un pene, obviamente la uretra es mucho más larga, mucho más extensa. En el área reproductiva, en donde ya se desenvuelve la producción a nivel testicular de espermatozoides, es correspondiente a una estructura anatómica singular que mantenga estas características de fabricación de células que van a dar lugar a los embriones o cigotos o embriones junto a los óvulos durante la ovulación en la hembra, producto del coito o de la cópula. Entonces, los machos tienen dos testículos, tienen forma esférica, se encuentran junto al cuerpo, pero no está plenamente pegado a él. Hay lo que se conoce como bolsas escrotales, el escroto, que va a estar envolviendo, protegiendo a esos testículos. Los testículos están constituidos por lobos testiculares y estos lobos testiculares a su vez en su interior tienen túbulos seminíferos. A nivel de los túbulos seminíferos se va a desenvolver la multiplicación o la producción de células espermáticas. Conocemos que los túbulos seminíferos tienen fases de producción celular o de fases de producción de espermatozoides. Una de las primeras actividades de esta actividad se denomina espermatogénesis. Una de las primeras fases de la espermatogénesis sería la fase de ¿cómo se llamaba? Aquí está. Espermatogonia. Espermatogonia. Es una fase en la cual esta célula que va a terminar siendo un espermatozoide dentro del testículo inmaduro, porque no se termina de madurar, este tipo de célula carece de cola y no tiene características aún como un espermatozoide. O sea, no se parece a un espermatozoide, se ve como una célula, así como ven en el gráfico. De ahí viene la fase de espermatocito primario. Y de ahí luego la de espermatocito secundario. A medida que va evolucionando, va madurando, va pasando desde la parte más periférica del túbulo seminífero a la parte más central. De allí la etapa que viene es de espermátida. La espermátida es cuando ya le asoma una cola, le surge una cola y los núcleos empiezan a condensar parcialmente. La cabeza empieza a tomar forma y aparece pues la zona de la cola. Estas espermátidas son células que van a dar lugar a espermatozoides, pero que siguen siendo inmaduros, no están totalmente maduras. Es decir, que estas células, si las mezclamos con durante la ovulación o inoculamos un óvulo con esta célula, no va a darse un buen desenvolvimiento de una fase de cigoto y embrión, ya que esta célula espermática o casi espermática no está evolucionada totalmente. Vimos las fases, entre esas la condensación del núcleo, el control de calidad que se daba en otra área que no era o que era lejana al testículo, que no era el testículo evidentemente. Entonces, estas son las fases de espermatogénesis. Este es el corte de un túbulo seminífero y podemos ver como del A pasa al B al C y termina en el D, en donde ya asoma la cola. Estamos viendo entre el A y el D las fases distintas en lo que se conoce como la espermatogénesis. Y aún así, llegando al D, no está totalmente maduro o completado el ciclo de maduración o desarrollo del espermatozoide. Aquí vemos el conjunto de túbulos. Este conjunto de túbulos estará constituyendo un lobo testicular. Y el conjunto de lobos testiculares va a formar el testículo. Y este conjunto de lobos testiculares se va a anastomosar en lo que se conoce como la red testicular. Aquí estaría la red testicular. En la red testicular se unifica todo en un solo conducto denominado conducto eferente o deferente. Eferente. Correcto, conducto eferente. Aquí vemos, miren, cada uno es un lobo, algo así como un pedazo de pizza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dependiendo de la especie pueden variar
estos lobos testiculares por testículo. Entonces, esta unión se da de cada uno de los lobos testiculares en lo que se conoce como red testicular. La red testicular tiene un paquete vascular porque los lobos testiculares necesitan nutrirse, necesitan oxígeno y necesitan desechar las sustancias tóxicas que se producen durante el metabolismo. Entonces requiere de un paquete vascular y también requiere de la red testicular que va a formar un conducto denominado conducto eferente. Este conducto eferente tiene como función vehiculizar espermátidas inmaduras para que lleguen al área, al órgano que está junto al testículo. ¿Cómo se llama el área que está junto al testículo? El epidídimo. El epidídimo, correcto. Aquí se aprecia el epidídimo que está plenamente, prácticamente encima de encima del testículo. Precisamente porque por esa situación es que se llama epi, arriba de epidídimo. El epidídimo va a tener 3 zonas anatómicamente hablando: cabeza, cuerpo y cola. Entre el cuerpo y la cola se va a desenvolver a plenitud. Cuando llega a la zona de la cola, el espermátida ya se ha transformado en espermatozoide. Allí ya se encuentra un espermatozoide. La cola hace las veces de bodega, una gran bodega de almacenamiento de espermatozoides. Justamente allí, en esta gran bodega de espermatozoides plenamente maduros, van a estar aproximadamente en un periodo de 3 semanas hasta que hay recambio o aumenta la cantidad de espermatozoides y en caso de no ser utilizados se van a reabsorber. A nivel de la cola del epidídimo se va a desenvolver un control de calidad. ¿Para qué sirve el control de calidad que se desenvuelve a nivel de la cola del epidídimo? ¿Para qué servirá ese proceso que se desenvuelve como control de calidad en epidídimo? Justamente a nivel de la cola, mayoritariamente. Para deshacerse de los espermatozoides malos, ¿no? ¿Cómo es? Defectuosos. Eso. Correcto, correcto. El control de calidad se da a nivel de la cola del epidídimo justamente para permitir ejercer un no continuo procedimiento de mezclarse o de elaborarse un semen con células que estén integrando este semen que no valga la pena que formen cigotos o embriones. Precisamente son células defectuosas que pueden tener una cabeza deforme, macroglia, pueden tener una cabeza grande, una cabeza microglia, una cabeza pequeña, pueden tener una cola que no esté lo suficientemente larga o que tengan 2 colas o que el núcleo en la zona de la cabeza no esté plenamente desarrollado. Entonces, todas esas características deformantes de las células espermáticas no deben de tener cabida para formar espermatozoides. Imagínense si la base que va a dar lugar a la producción es de mala calidad. ¿Qué tipo de cigoto o embrión se va a formar? Un cigoto o un embrión de mala calidad. Algo iba a decir, dígalo por favor. Oh, eso que entonces, ¿por qué nacen animales con anomalías congénitas? Este Sí, sistema de control de calidad no es infalible. Tanto en el macho como en la hembra deben de haber sistemas de control de calidad. Sin embargo, la posibilidad, la probabilidad de obtener embriones o neonatos defectuosos sigue existiendo. Lo que ocurre es que hay una tasa de células defectuosas en etapas de la vida. Mientras muy joven es el macho, tiene una alta tasa de deficientes o que no cumplen con el control de calidad. Y lo mismo ocurre mientras el animal es muy viejo o está ya en una edad avanzada en la cual sus espermatozoides están empezando la formación, la espermatogénesis que se da lugar en los túbulos seminíferos está empezando a fallar, no se está dando debidamente. Entonces, obviamente,
el producto final, que sería un espermatozoide vigoroso, con buena forma anatómica, con una buena cola que le permita desplazarse, va a estar comprometida, va a estar alterada. O si tiene buena forma, que su que se encuentra en la cabeza no esté debidamente distribuido y vaya a generar problemas en ese cigoto o embrión. Las etapas de la vida son o muy joven, que ya empieza a producir algo de semen. En el campo le llaman, en el caso de los cerdos, le llaman el cerdito que ya está berraqueando. O sea, el cerdito juvenil que tiene unos 5 meses y ya está empezando a montar a otros cerditos, o está empezando a masturbarse con las paredes. Entonces esos cerditos se sobreentiende que ya están empezando a iniciar su etapa reproductiva. Las hormonas lo están volviendo loco y quiere empezar a montar a las cerdas. Ya detecta el celo de las cerdas. Obviamente eso lo puede hacer los cerditos que se han elegido para que sean sementales, porque no debe de tenerse cerdos no castrados hasta los 5 meses de edad. Se los debe de castrar en etapa temprana. Estamos hablando de cerdos específicamente que fueron subclasificados para dejarlos con posibilidad de que sean sementales. Obviamente termina de decidirse en el momento en que ya esté haciéndose producción del semen de estos cerditos y se ve la calidad fenotípica y genotípica. Entonces estas características se pueden ver en los cerdos que están pasando de la etapa juvenil a la etapa ya reproductiva, pero en los que han sido decididamente separados para que tengan posibilidades de ser semental. No estamos hablando de los cerdos de lote de engorde que pueden, que deberían no estar aptos para la reproducción porque fueron castrados de forma temprana. Estamos hablando castrados a las 2, 3 semanas de edad o al mes de edad. Entonces, eso hay que considerarlo. Entonces, anatómicamente, del epidídimo a nivel de la cola, que se da el control de calidad, va a surgir otro conducto más. Este conducto va a ser denominado conducto deferente. El conducto deferente es el que se va a encargar de vehiculizar células espermáticas plenamente maduras. Y aquí hago la confrontación de datos. En cambio, el conducto eferente se encarga de vehiculizar qué tipo de espermatozoides. Las espermatozoides inmaduras. Los que no están terminados de madurar, los inmaduros, correcto. El eferente solo conduce espermatozoides inmaduros, mientras que el D solo conduce espermatozoides plenamente maduros. Tal es el caso de que en el conducto eferente se encuentran unos cilios que prácticamente van llevando a los espermatozoides y los vehiculizan hacia el epidídimo. Esto se desenvuelve de esta manera porque el cuerpo en el conducto eferente trata de evitar que no pierda energía estas células espermátidas que van a dar lugar a ser espermatozoides. Entonces no quiere que se desgasten con ninguna actividad y hay unos cilios que se van a encargar de vehiculizar los espermatozoides hacia el epidídimo en el conducto eferente. Mientras que en el conducto deferente ocurre lo contrario. El conducto no tiene estas características y simplemente el espermatozoide, por su propio inicio de actividad reproductiva, tendrá el flagelo de la cola que se moverá a gran velocidad porque requiere o precisa justamente generar ese cigoto o embrión. Y la carrera por la vida no se detiene. Entonces los cientos de millones de espermatozoides producto de la eyaculación tienen que competir y tendrá que ganar el mejor, el más apto, para formar un embrión, un cigoto o un embrión a largo plazo. Entonces esta actividad se desenvuelve en el aparato reproductor. Este conducto deferente tiene un peculiar recorrido. El conducto deferente asciende desde la zona escrotal o desde la zona de los testículos, asciende por la zona inguinal y sube paralelo al aparato urinario. En un tramo se encorva y termina penetrando la próstata.
Este conducto deferente va a introducirse hacia la zona de la próstata. La próstata en su centro va a tener lo que se conoce como uretra, la uretra intraprostática. La uretra tiene su recorrido y entre esos recorridos va a ser la de atravesar la glándula prostática. La próstata en su interior va a tener la conexión con este conducto denominado deferente. A través de este conducto deferente, la próstata es inmiscuida en el área reproductiva, porque aquí van a pasar los espermatozoides ya maduros hacia adentro de la uretra, a través de algo que comunica la próstata con la uretra, y eso se llama el canalículo de la próstata o canalículo prostático. Una vez que se da la excitación, se produce la excitación en el macho, la libera millones de células reproductivas espermáticas y van a desenvolverse un proceso para poder generar el cigoto o embrión. Entonces hay que analizar, si se tiene la facilidad, analizar este producto, este semen, para ver cuán eficiente es, cuánta movilidad tiene y si conviene o no, debido a la concentración, que se desenvuelvan los cigotos o embriones. Está entendido el área de la conexión del aparato urogenital de momento. ¿Se entendió esa área anatómica? Sí. Ok. Profesor, una pregunta. Sí, dígame. ¿Dónde era el lugar donde los espermatozoides no se movían para no gastar energía? Era en el túbulo seminífero una vez que ya se producía, en la red testicular donde se unificaban de todos los lobos testiculares, y a su vez en el conducto eferente donde es vehiculizado hacia el epidídimo. El conducto eferente tiene unos cilios que van movilizando el interior, que van movilizando a este espermatozoides inmaduros, llamadas espermátidas. No sé si contesté su pregunta. Sí, gracias. Ok, sigamos. A ver, por favor, que alguien lea espermatozoides. ¿Quién puede leer espermatozoides? Los espermatozoides son producidos en forma regular y expulsados continuamente de los túbulos seminíferos, pero son inmóviles en el líquido testicular. Las cilias del epitelio de los canales eferentes contribuyen a su progresión hacia la cabeza. En el epidídimo, las contracciones rítmicas aseguran su desplazamiento. La duración del tránsito por el epidídimo varía según las distintas especies animales. Esta duración en la cabeza y el cuerpo no depende de la frecuencia de la actividad sexual de los animales. La cola, en cambio, actúa como reservorio en la cual los espermatozoides pueden sobrevivir durante 3 semanas. Conducto deferente. Es un conducto largo que va desde la cola del epidídimo y se dirige hasta la uretra intrapelviana. El conducto deferente en su trayecto hacia la uretra pelviana forma parte primero del cordón espermático y luego pasa por el canal inguinal, donde se dirige de forma solitaria hasta desembocar en el colículo seminal, en la uretra intrapelviana. Este colículo es también una pequeña protuberancia donde desemboca el conducto excretor de las glándulas seminales. Estructura del conducto deferente. De afuera hacia adentro tiene túnica adventicia, capa muscular que presenta fibras circulares y longitudinales que al contraerse tiene importancia durante la eyaculación. No veo. ¿Le subo? Sí, por favor. A ver, ¿por ahí está bien? Sí. Membrana mucosa muy rica en células secretoras que facilitan la movilización de los espermatozoides. Cordón espermático está contenido al conducto deferente y se forma de
arteria testicular, venas testiculares que forman el plexo pampiniforme alrededor de la arteria precedente, vasos linfáticos, plexo nervioso autónomo, músculo cremaster. Hola, se fue el sonido. Ya terminé. Hasta músculo cremaster. Ah, ya, ok. Hablando de músculo cremaster, ¿el músculo cremaster qué función cumplía? ¿Cuán importante era el músculo cremaster para los testículos? Para la Dejar reflexión, guía para la contracción. temperatura. Exacto, para la regulación de temperatura. ¿Por qué es importante la regulación de temperatura a nivel de los testículos? Porque tiene que estar a una temperatura menor a la de todo el cuerpo. Una temperatura diferente a la que está el resto del cuerpo. Así sea por 1 grado, nos había dicho. Correcto. La temperatura de los testículos es importantísimo termorregularla por parte del cuerpo, ya que los testículos, sus túbulos seminíferos, no pueden dar lugar a una correcta espermatogénesis con una temperatura igual a la corporal, peor aún, superior a la corporal. Tiene que ser menor en al menos 1 grado. Caso contrario, empieza a deteriorarse el proceso de espermatogénesis y la espermatogonia no va a dar espermatocito de primer orden ni espermatocito de segundo orden y peor aún llegará a ser espermátidas. Entonces, esta actividad estará truncada o alterada. Hay casos en los cuales se mantengan testículos con la temperatura corporal. ¿En qué caso los testículos recibirían la misma temperatura corporal? Cuando En las aves. un frío excesivo, no. Ya, como especie las aves, pero eso ya es normal. Hablando patológicamente, ¿en qué especie o en qué momento estaría algo patológico en que los testículos mantengan la corporal? Cuando hace Cuando mucho el frío. individuo se encuentre en un lugar de temperatura baja, no sé. Ok, como por ejemplo, si hay una temperatura baja, hace mucho frío, los testículos, gracias al músculo cremaster, se retraen o se contraen y se juntan hacia el cuerpo, tomando algo de calor corporal para no permitir que baje tanto la temperatura a nivel de los testículos. Correcto. Y viceversa, si hace demasiado calor, los testículos, como de costumbre, se mantienen alejados del cuerpo, pero en un momento de exceso de calor se alejan mucho más, se estira mucho más el músculo cremaster, haciendo que los testículos se alejen aún más de lo habitual y quedando pues los testículos colgantes o guindantes por el exceso de temperatura o de calor. Mi pregunta iba a que en un momento patológico, ¿cuándo podríamos considerar que patológicamente el testículo tiene la misma temperatura corporal? ¿Qué patología normalmente se podría presentar cuando los testículos mantienen la misma temperatura o uno de los testículos tiene la misma temperatura del cuerpo y no está actuando el músculo cremaster? Cuando esto no desciende. Correcto, cuando este no desciende. cuando este no desciende, correcto, exactamente, a eso me refería. Si el testículo no desciende, va a tener la misma temperatura que el cuerpo. ¿Y esto qué ocasionará en los conductos seminíferos de ese testículo? Una mala producción o producción nula para el proceso de espermatogénesis. Exacto, una producción espermatogénesis o una nula producción, es decir, que no produzca o no se dé la espermatogénesis, caso que complicaría la fisiología testicular y la composición paulatinamente de ese testículo. Si hay testículos no descendidos, hay muchos casos en que esos testículos se han vuelto tumorales, se han vuelto problemáticos y terminan en verdaderos tumores. Y estos tumores ocasionan un proceso de inflamación visible o un proceso de inflamación interna, porque no ha descendido. Los testículos pueden estar no descendidos a nivel inguinal, no descendidos a nivel abdominal, es decir, pueden estar dentro de cavidad, como pueden estar en la zona subcutánea
inguinal. Ustedes lo ven, lo palpan, saben que es un testículo, pero no está en su posición anatómica. ¿Cuál es la correcta posición anatómica del testículo o de los testículos? Externa. Externa, correcto. ¿En qué parte sería externa? En el escroto. En la zona escrotal, correcto. Entonces allí debería haber la ubicación de los testículos. Caso contrario, si no se encuentran en esa parte, lo que nos permitiría sopesar o imaginarnos es que los testículos no han descendido. Y si los testículos no han descendido, quiere decir que esos testículos están patológicos. Estoy buscando ahorita una imagen de este proceso para que ustedes puedan apreciar lo que ocurre cuando no descienden estos testículos. ¿Logran ver algo en pantalla? Sí. ¿Qué están viendo? WhatsApp. El WhatsApp, sí, estoy buscando la imagen que me mandaron. Tengo una imagen. A ver, aquí está. A ver, vamos a verlo. ¿Ahí logran ver? ¿Están viendo la imagen? Sí. Ok, están viendo un perrito. Ok, están viendo un perrito. Es un perrito salchicha, ya tiene su edad. Si no mal recuerdo, tiene alrededor de 9, 10 años. Paso a la siguiente imagen. Observen ahí. ¿Qué están viendo allí? Laceraciones en la piel. Una inflamación. Ya, hay, Protuberancia. ya hay una protuberancia y en la zona de la piel No descendió del todo. Laceraciones en la piel. hay laceraciones en la piel o hay alopecias puntuales en la piel. Alopecia es pérdida de pelo. Hay zonas de pelo que no tiene, hay zonas de piel que no tienen pelo y esas son zonas alopécicas. Pueden haber unas laceraciones, ulceraciones, pero no se ve ulcerado. Se ve más bien reseco, paracratoso. Olvidémonos por un instante de la piel y veamos la zona de la ingle. ¿Qué es lo que les llama la atención? Primero, ¿es macho o hembra? Macho. Macho. ¿Cuál es el pene ahí? ¿Esta parte que está aquí o esta parte de acá? ¿Dónde está el pene? Ahí donde tiene el cursor. Ese es el pene. Donde tiene el cursor. Ok, donde está el cursor, perfecto. Aquí, este es el pene. Todos hemos visto un perro. Todos hemos visto que el perro tiene su pene en la zona abdominal, en la zona ventral, externo. ¿Se alcanza a ver el pene o se alcanza a ver el prepucio del pene? El prepucio. El prepucio. Correcto, se alcanza a ver el prepucio del pene. Si eso es lo normal y nos direccionamos, voy a direccionar el cursor hacia atrás, hacia caudal, y vemos que aquí donde pongo el cursor, ¿qué observan? Una protuberancia. Una protuberancia. Una protuberancia, correcto. Bueno, vamos a ver la siguiente imagen. Ahí la vemos un poquito más de cerca. Ahí ubican nuevamente el área reproductiva. Sí. Sí. Sí, ok. Aquí donde tengo el cursor, ¿qué sería esa parte? No se ve el cursor. Ahí, ese es el pene. Correcto, ese es el pene. Vamos a mover el cursor y lo pongo por acá. ¿Qué ven allí? La protuberancia. La protuberancia que mencionaron hace un rato, correcto. Correcto, muy bien. Vamos a ver otra imagen. Creo que es la misma esta. Sí, es la misma. Ok, esta es una vista caudal, lo vemos desde atrás.
¿Qué observan allí? Los El testículos. testículo. Pero uno solo. eh, Solo hay uno. Ya aparentemente ven el testículo, pero ¿el testículo lo ven tal cual o ven el recubrimiento del testículo? El recubrimiento. El recubrimiento, la capa de tejido que envuelve y protege el testículo. ¿Cómo se llama esa capa de tejido que envuelve y protege el testículo? bolsa. El Bolsa escroto, escrotal. la bolsa escrotal, correcto. Entonces, la bolsa escrotal envuelve y protege al testículo y es lo que estamos viendo allí de forma directa. Sin tocarlo se ve un solo testículo. Retornemos a la imagen antes de esta de aquí, que creo que es más decidora. ¿Ven allí al lado del prepucio bolsa escrotal? No. No. No se ve. No se No. ve, pero sí ven una tumefacción y sí ven una como masa. Podría ser el testículo no descendido. Ya, ok. ¿Lo está recubriendo esa masa piel o lo está recubriendo? Aquí donde pongo el cursor. ¿Lo recubre piel o escroto? Piel. Piel. Ok, es piel. Entonces, la hipótesis que se nos viene a la mente, si tocamos y palpamos el escroto y solo detectamos un testículo, lo primero que se nos viene a la mente es que probablemente esa masa que se ve allí Un tumor. pudiese ser un tumor producto de un testículo no descendido. Podría ser, ¿verdad? Sí. Podría ser, es altamente probable que esa masa tumoral sea uno de los testículos que está faltando, que no llegó a descender y que está envuelto en piel, porque ustedes están viendo el envoltorio de la piel. Ese testículo en las primeras fases de vida de ese animal, que ya tiene como un poco más de 10 años, esa piel que está envolviendo a ese testículo le permitió ser termorregulable a ese testículo. ¿Se pudo termorregular? No. ¿Por qué no se pudo termorregular? Porque la termorregulación, o sea, está dada por la bolsa escrotal en sí. O sea, La cuando, bolsa escrotal que claro, mantiene externo al testículo. ¿Y con la ayuda de quién más? ¿Del músculo? Más cremaster. La crema. Cremaster, correcto. Aquí, por más que esté conectado al músculo cremaster, ese testículo no descendido, no tiene la bolsa escrotal, es decir, que de la cavidad o de la zona subcutánea nunca puede salir. Y eso hace que la temperatura corporal sea permanente o por ratos. varía según el calor y el frío. Pero la temperatura corporal, la del cuerpo, o sea, Permanente. permanentemente siempre va a tener la misma temperatura corporal y lo normal es que la temperatura corporal en el caso de los perros sea de 38,5 a 39. Eso quiere decir que siempre, todos estos 10 años de edad de ese perro, la temperatura le ha variado mayormente a temperaturas normales para el testículo o siempre ha sido la temperatura normal corporal. Normal. Siempre sí. Normal corporal. ¿Y la temperatura normal corporal difiere de la temperatura normal testicular? Sí. ¿En cuánto difiere? Es menos. En un grado menor. Alrededor de un grado Más. menos de la temperatura corporal. ¿Este testículo ha tenido oportunidad en estos 10 años de tener ese grado menos de temperatura corporal? No ha tenido oportunidad. Eso quiere decir que los con su contenido, que son los túbulos, con su espermatogénesis, que debidamente se debió dar de espermatogonia, espermatocito de primer orden, espermatocito de segundo orden, espermátida, se desenvolvió fisiológicamente normal. No se desenvolvió fisiológicamente normal. Ese epidídimo pudo tener alguna opción de madurar una espermátida. No, todo se alteró y en el paso de los años ese testículo
pasó de ser un testículo que funcionalmente quizás pudo haber trabajado con normalidad por causa de una no termorregulación a dejar de hacer espermatogénesis. Y a causa de un proceso de los años y del tiempo de una alteración de temperatura, ese testículo se volvió canceroso, se volvió tumoral, sus tejidos fueron variando. Y ese es el producto por el cual nosotros, ¿qué estamos viendo ahí? Una masa tumoral que se encuentra externa. Es muy visible en la parte externa. ¿Se entiende? Sí se entiende, ¿verdad? Sí. Sí, entonces esa es la explicación por la cual si nosotros detectamos un testículo no descendido, ¿debemos despreocuparnos o debemos preocuparnos? Preocuparnos. Ocupar. Preocuparnos. ¿Por qué debemos preocuparnos? Porque a largo plazo, ¿qué podría ocurrir? Se podría convertir en Masa tumoral. un tumor. Correcto, se podría transformar en una masa tumoral. A mí me ha tocado ver casos en los cuales el testículo no estaba inguinal, estaba abdominal. Y lo mismo que ustedes ven como una masita que se aprecia visiblemente notoria en esta foto, empiezan a apreciar en la zona, voy a mover el cursor, en la zona de aquí, más o menos en esta zona, empiezan a notar un bulto en la zona lateral del abdomen, un bulto grande. Y si ustedes lo tocan, parece como un melón que estuviera ahí. Estoy hablando de un husky, que es mucho más grande que un salchicha. Ustedes palpan esa zona lateral abdominal y van a sentir como un melón adentro. Resulta que era el testículo no descendido en un de 9, 10 años, que se transformó en un testículo tumoral, se hizo cáncer y eso estaba enraizado. Lo vi a ese animal, yo creo que unos 2 años antes de lo que les estoy relatando, y se le advirtió al propietario que había que buscar ese testículo y sacarlo porque se podía transformar en tumor. De ahí lo vi más o menos después de 2 años o año y medio aproximadamente, y ya el animal presentaba molestia en la zona abdominal y se notaba un bulto medio. Y ya en la última fase ya vi un melón casi que era muy notorio, a la vista visible y a la palpación muy notorio. Se palpaba la zona lateral del abdomen y se sentía que adentro había una masa. Obviamente ya era muy tarde. El dueño tuvo aproximadamente cerca de 2 años para terminarse de decidir, en etapa rápida, terminarse de decidir para sacarlo. No tengo la certeza de que hubiésemos podido terminar por completo con el tumor, porque no sabría una metástasis antes, pero lo que sí podré decir es que el caso no se hubiese desenvuelto así, ese animal no hubiese terminado con dolor, con paresia del tren posterior, o arrastrándose y con inapetencia, y con pérdida de peso y notorio crecimiento de esa masa tumoral. Al menos el caso no hubiese terminado de esa manera. Tal vez hubiese terminado de otra forma, o como pudo haber terminado muy bien y que el animal muriera de otras patologías y no de esa. Entonces, se entiende el hecho del por qué la posición anatómica de los testículos se debe de cumplir de forma tajante por todos los hechos anatómicos que hemos relatado y visto dentro de la fisiodinámica de la temperatura, fisiodinámica de la espermatogénesis y de la estructura anatómica como bien implantada da lugar a un equilibrio reproductivo. ¿Estamos claros entonces ahora con esto? Ahí podemos apreciar a ese salchicha, es delgado, no es gordo y sin embargo tiene una masa a nivel de la ingle. Ahí apreciamos cómo se encuentra. Ok. ¿Pueden seguir leyendo el escroto, por favor? Ya. El escroto. Llamadas también bolsas que internamente alojan a los dos testículos. Se sitúan cerca de la mitad que existe entre la región inguinal y el ano. Estructura de afuera hacia adentro del escroto. Piel caracterizada por presentar la superficie pilosa y con surcos.
Membrana fibroelástica que da movilidad a la capa precedente. Fascia escrotal es una membrana fibrosa que le da consistencia y movilidad al escroto de los testículos. Túnica parietal de la túnica vaginal. El escroto de los testículos están ricamente vascularizados e inervados. Digo. Sí, por favor. Ya. ¿Sí se ve? Sí, glándulas sexuales accesorias. Son de 3 clases: vesículas seminales, próstata, glándulas de Cooper o bulbouretrales. Vesículas seminales. Son 2, una derecha y otra izquierda, ubicada topográficamente cerca del cuello de la vejiga urinaria, y cada una de ellas posee su conducto excretor que desemboca en el colículo seminal, muy cerca del conducto deferente. La vesícula seminal elabora el líquido seminal que forma parte del esperma con función de acrecentar el volumen del eyaculado, aportar nutrientes y servir como buffer al semen. Vesícula seminal, un órgano dúctil, tiene una pared fibromuscular y la mucosa con muchos pliegues. Aquí estamos viendo una de las glándulas, es la característica de su tejido glandular, valga la redundancia, y su estructura en el centro. Vamos a leerlo, que es próstata. Siga, por favor, con próstata. Próstata. Glándula única e impar, situada encima del cuello de la vejiga y de la parte inicial de la uretra. Sus conductos excretorios desembocan mediante varios orificios prostáticos en la uretra intrapelviana. El líquido elaborado se denomina líquido prostático. Es la única glándula accesoria del macho constante en todas las especies de animales domésticos, y su cuerpo mide de 2,5 centímetros de ancho por 1 a 1,5 centímetros de grosor, lo que la hace palpable por el recto. Ok, entonces la próstata tiene una ubicación definida, tiene un área en la cual se circunscribe y una dimensión aproximada. Entonces la próstata es una de las glándulas que va a aportar con la llegada de los espermatozoides por su conexión hacia el conducto deferente. Obviamente, ¿cuántos conductos deferentes hay? ¿Uno o dos? Dos. ¿Por qué hay dos? ¿Por Porque qué son dos? testículos. Correcto, porque vienen de cada testículo. ¿Los dos se unen en dos próstatas o en una próstata? Solo en una sola. Solo existe una próstata, correcto. Entonces, del lado derecho hay un conducto deferente que se une a la próstata y del lado izquierdo hay un conducto deferente que se termina también uniendo a la próstata. Ambos conductos liberalizan espermatozoides plenamente maduros y facultados para pelear la fecundación del óvulo y hacer un cigoto. Se liberan a nivel del canalículo prostático, a nivel de la uretra intraprostática. Para poder hacer una correcta valoración o palpación de la próstata, es un chequeo que el médico veterinario puede lograr hacer palpando. Bueno, puede ser en un inicio con medios visuales como las ecografías. Sin embargo, al igual como lo describen los médicos de humanos, no hay nada como tocarla. ¿Cómo se logra palpar o tocar una próstata? Metiendo los dedos por el ano. Correcto. Metiendo el dedo por el ano, no los dedos por el ano. Metiendo el dedo por el ano. Pensé que eran dos, profe. ¿Cómo dos? Dos dedos. Pensé que dos dedos se metían. Ah, no, es uno solo. Ese perro le muerde. En el caso del perro le muerde. En el caso de un ser humano le da un puñete al médico. Entonces, el área anal es el área de mayor asequibilidad para poder palpar o llegar hacia la zona de la próstata. Tratemos de ubicarnos anatómicamente en la posición de la próstata. A ver, aquí tenemos un macho. Podemos visualizar aquí el aparato reproductor, el caso del pene, los testículos, el pene, el cuerpo cavernoso, cómo va ascendiendo y se va viendo cómo nace la uretra y se vehiculiza pues hasta el final a nivel del glande, el meato urinario, y está el prepucio recubriendo el glande. Ok, aquí están las vesículas, las glándulas, las vesículas seminales,
las glándulas bulboretrales, y la próstata pues que está en el centro. La próstata está siempre muy cercana a la vejiga. Entonces, esta próstata está por debajo del colon o del intestino. Más o menos por aquí va a pasar el colon o el intestino. En la zona de aquí, junto a la cola, va a estar el ano, el recto. Si nosotros vemos el camino, este es un animal grande, así que aquí si hablamos no de dedo, sino de mano. Estamos hablando de un caballo. Entonces, aquí está cercano la zona del colon y justo por debajo del colon, del intestino grueso, vamos a encontrar la próstata. En el caso del caballo sí se introduce la mano y llegan y pueden palpar la zona de la próstata. Estamos hablando de que dan un pequeño estirón a ese colon y el colon va a envolver para poder tocar a esa próstata. En el caso del perro solo es un dedo. Meten el dedo y mandan el dedo hacia abajo y encuentran automáticamente la zona prostática. Y van a sentir que la próstata es un poco tumefacta, tiene una peculiaridad de que hay como dos circunferencias, porque hagan de cuenta que la próstata es más o menos como cuando nosotros cortamos una manzana por la mitad. Tiene un centro y tiene como dos bulbitos hacia los lados. Entonces, de ese modo se puede llegar a palpar o reconocer el área prostática. ¿Para qué se hace este procedimiento? Primero, para saber si la próstata está con dolor. Si el animal a la palpación topamos la próstata, hay que diferenciar si es dolor o simplemente molestia de que le estén metiendo el dedo. Entonces, al palpar la zona de la próstata, ustedes van a ver la respuesta del reflejo del animal. Si los regresa a ver, si se pone fúrico, si no quiere saber nada de que le anden tocando allí. Entonces, todo eso tienen que saberlo, direccionar y sopesar bien para interpretar lo que el animal hace con sus gestos. Recordemos que ellos no nos hablan. Entonces, hacemos la palpación y detectamos si hay alguna anomalía notoriamente palpable. Si está demasiado dura la próstata, si esa próstata está muy blanda, si tiene las características de una próstata sana. Entonces todo eso se puede lograr mediante la palpación. Aparte de que sí se debería hacer una ecografía. La ecografía devela más patologías también. Entonces esa es la ubicación en el caso de la próstata. Aquí estamos observando, esta es una próstata. Aquí esta próstata está hecho con un corte. Solo se está viendo una gran parte del lado, puede ser derecho, el otro lado ha sido cortado para que se vea mejor el gráfico. En el centro, como ustedes lo ven, dice uretra. A esto nos referíamos cuando hablamos de uretra intraprostática. La uretra va a pasar justo a nivel del centro de la próstata. Aquí hay dos bulbos. Este es un bulbo de la próstata y hacia el otro lado también debe haber el otro bulbo de la próstata. Entonces la próstata justamente pasa en medio de esos dos bulbos. La uretra, perdón, pasa justo en medio de los dos bulbos. La próstata normalmente empieza a crecer a partir, en el caso de los perros, a partir de los 4 años de edad aproximadamente, ya que allí se sabe que fisiológicamente empieza a aumentar de tamaño. Es normal que en los pacientes mayores la próstata esté un poco más agrandada, ya que de ello va a depender el paso de los años. Y una próstata normalmente en el caso de los animales va a tener un crecimiento. Este crecimiento podría llegar a generar efectos secundarios. Si crece demasiado la próstata, ¿qué efecto secundario podría ejercer con respecto a la orina? Presión, no podría orinar bien. Correcto, pero esto se ve más en el ser humano. Las primeras fases de una próstata agrandada o crecida es apretar o contraer la uretra intraprostática, haciendo que la orina se desfogue de una manera más lenta. La orina vaya y pase de una manera más lenta. Ustedes han logrado ver, había una publicidad, yo creo que ahora no sale, pero había una publicidad en que habían hombres que van al baño y se ve joven, se ve adulto y se ve que va pues un hombre mucho mayor. Pues resulta que los demás hombres, con excepción del adulto mayor, todos van rápidamente, están en el baño y salen por la misma. El caso del adulto mayor, pasan 3 hombres o jóvenes, ¿no?
jóvenes y maduros, y él sigue en el baño y no termina de miccionar, no termina de vaciar la vejiga. Y habla la propaganda de problemas prostáticos. Resulta que sí, realmente en el ser humano, uno de los primeros indicios de que hay un problema de próstata es el crecimiento. La hiperplasia prostática es normal en la etapa adulta mayor. Se ha agrandado un poco la próstata, pero este agrandamiento es concéntrico. Tiende a aprisionar o a cerrar el diámetro de la uretra intraprostática, haciendo que el calibre se reduzca, y obviamente si el calibre se reduce, la cuantía de orina en micción o cuantía de orina, el volumen de orina que sale contenida en la vejiga va a ser de un volumen menor, hace que sea más lento el vaciado de la vejiga. En el caso de los animales, ocurre un efecto de que normalmente el crecimiento no es concéntrico a la uretra intraprostática, sino que el crecimiento en el caso de los animales tiende a ser más excéntrico. ¿Qué quiere decir excéntrico y concéntrico? Concéntrico quiere decir que tienen todos el mismo céntrico, el centro, y excéntrico quiere decir que está desplazado del centro. Ok, lo resumimos así, que el crecimiento concéntrico es un crecimiento que va a apretar todo lo que esté en el centro. Y un crecimiento excéntrico es lo que va a crecer y va a apretar todo lo que esté en la periferia. Entonces, si estamos hablando del hombre, su próstata tiene una posibilidad de crecimiento concéntrico, es decir, que va a crecer y va a apretar o aplastar la uretra intraprostática, mientras que en la mayoría del caso de los animales tienen un crecimiento excéntrico, es decir, que va a tender a hacer presión a nivel de la periferia para los elementos periféricos que comparten vecindad con la próstata. ¿Quién dijimos hace un rato que compartía vecindad con la próstata? Que desde allí se la podía llegar a tocar. El colon. El colon, correcto. Si en animales decimos que el crecimiento es excéntrico, ¿qué es el primer signo que se ve con una hiperplasia prostática? ¿Una dificultad para orinar o una dificultad para defecar? Defecar. Para orinar. Si les decimos que el crecimiento de la próstata animal es excéntrico y no concéntrico, ¿cuál sería la mayor dificultad inicial? Para defecar. Su mayor problema va a ser, en el caso de los animales, la defecación. Ya si crece demasiado patológica la próstata, puede llegar a cerrar también concéntricamente, porque ya no tiene cómo crecer más y empieza a apretar su centro. Entonces, allí recién van a empezar a ver un problema en la micción, en la orina, que orina chorros finos, continuos y que demora mucho en vaciar la vejiga. Que eso en el hombre se ve en las primeras etapas, en el caso del animal ya es en las últimas etapas. El animal más problemas tiene con una hiperplasia prostática, un problema para el paso, el tránsito de las heces a nivel del colon. A esto se suma problemas de cadera, que el animal no puede acuclillarse bien. Entonces todo esto se va sumando a los problemas de la etapa geriátrica o mayor. No hemos leído glándulas de Cooper, ¿no? Por favor, lea glándulas de Cooper. Ya. Glándulas de Cooper. Son dos, una derecha y otra izquierda. Cada una presenta un conducto excretor que desemboca en la uretra. Excreta un líquido alcalino que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra antes del paso del semen en la eyaculación. Correcto, entonces esta glándula interviene en la producción de semen. El semen está constituido por la producción de diversas glándulas. Entre esas tenemos vesículas seminales, glándula prostática y las glándulas de Cooper o bulburetrales. Entonces, estas coparticipan produciendo cada una su fluido que va a permitir darle volumen y concentrar el semen que sale, perdón, los espermatozoides que salen en los canalículos prostáticos. Entonces, esto se mezcla con los productos de las glándulas que hemos mencionado y dan lugar
a la mezcla que se conoce o se llama como semen. Este semen va a pasar por la uretra, que es Hola, hola, hola. ¿Me oyen? Hola. Sí, profesor. Sí, sí se oye. Ya es que se cortó por un rato. Entonces, como les decía, la producción de las distintas glándulas en conjunto a la eyaculación, bueno, en conjunto a la producción de la liberalización de espermatozoides por parte de la cola del epidídimo, da lugar al semen. El semen, una vez que se da la eyaculación, ya pasa a llamarse eyaculado. Entonces, este producto es muy rico en la producción, o lo que produjo cada una de las glándulas, y obviamente en los millones de células espermátidas que se encuentran, espermatozoides ya maduros que se encuentran constituyendo este semen. En el caso de un berraco ya adulto, ya de plena producción, de más de 2 años o de 2 años, puede llegarles a producir incluso hasta medio litro de semen. Medio litro que tienen que valorar y ver cuán concentrado está para poder diluirlo en pajuelas y hacer la inseminación artificial. Habrá que obviamente no van a producir medio litro, a lo mucho producirán 120 ml, 150 ml. En el caso del perro, ¿cuánto creen ustedes que va a producir de semen? De eyaculado. No comprendí. Del perro, ¿qué volumen de eyaculación ustedes creen que tendrá? Unos 30 ml. Menos, mucho menos. El perro depende también del tamaño. No es lo mismo un chihuahua, lo que eyacula un chihuahua, que lo que eyacula un San Bernardo, ¿o sí? No por la diferencia de tamaño. Y claro, tiene unos testículos más pequeños. Entonces, el volumen va a variar, pero está alrededor de un máximo de 3 ml. ¿Sí? Va a variar, puede ser incluso medio centímetro, 1 centímetro, pero máximo es 3 ml. Miren la gran diferencia que hay con el caso del berraco. El berraco solo puede producir tranquilamente 120, 150 ml de eyaculado o semen. Cuando ya es todo un berraco reproductor, ya de continuidad, ya de 2 años de edad cuando menos, puede llegarles a dar hasta medio litro. Medio litro son como 500 ml de semen. Eso es bastante, que obviamente tienen que valorarlo para ver si está bien concentrado o está poco concentrado. Si es agüita de arroz, rendirá lo mismo que rinde un semen bien concentrado que se vea de un color un poco amarillo o lechoso, un mayor número de pajuelas. No. Claro, porque está más diluido, está menos concentrado en lo que más nos interesa. ¿Qué es lo que más nos interesa del eyaculado o semen? ¿Las células espermáticas o las secreciones de las glándulas? Las células espermáticas. Las células espermáticas. Sin embargo, los fluidos glandulares sí son importantes. ¿Por qué motivo? Porque aportan nutrientes. Correcto, aportan nutrientes para que esos espermatozoides se mantengan vivos por varias horas. Aparte de ello, aportan también pH, un pH alcalino. El semen es alcalino, ¿sí o no? Sí. Correcto, el semen es alcalino. ¿Por qué la naturaleza desarrolla un semen alcalino? ¿Qué motivará al aparato reproductor junto a sus glándulas reproductivas producir un semen que tenga una naturaleza
de alcalinidad. ¿Por qué debe ser alcalino el semen? Para que puedan construir. ¿Y dónde hay un medio ácido? En el aparato. La orina es ácida, El aparato correcto, pero la reproductor de orina la no tiene nada que ver con esta área reproductiva. vagina es ácido, tiene un pH ácido. Correcto, la vagina es ácida, ¿sí? Hagan de un medio ácido. Ahora la pregunta es, ¿y por qué la vagina, por qué el aparato reproductor de la hembra es ácido? ¿Por qué el Para cuerpo- protegerla de bacterias. Correcto, el medio ácido se encuentra dado en el aparato reproductor de la hembra porque es un aparato reproductor con mucha exposición, tiene mucha exposición. En cambio, el aparato reproductor del macho, a pesar de ser externo y muy visible, está cerrado. Están las bolsas escrotales, está el prepucio, está el tejido de piel que está en el glande. Entonces, tiene protecciones. La única apertura está a nivel del meato urinario. En cambio, el aparato reproductor de la hembra, la vulva, tiene una gran apertura. Entonces, al tener mayor apertura, predispone a que puedan ingresar bacterias. Y estas bacterias se multiplicarían de lo lindo en este medio si no fuese que tuviese ese tipo de pH ácido. Entonces, el mismo cuerpo, como desarrolla en la hembra un pH ácido, el mismo cuerpo, en el caso del macho, desarrolla una alcalinidad. Esta alcalinidad neutraliza la acidificación de esa vulva precisamente para que los espermatozoides no mueran en un medio ácido. ¿Se entiende? Sí está claro, ¿verdad? Sí. Ok, ok, perfecto. Bueno, este es el gráfico que estábamos viendo hace un momento. Aquí se explica la ubicación de las glándulas, la vejiga y su relación con estas glándulas, las tres glándulas, el piso de la pelvis, que es el pubis y el isquio, que es lo que vemos aquí de amarillito. Pueden seguir leyendo pene, por favor. Yep. Ay, no me sale. ¿Se ve? ¿Sí se ve? No, profe, no se ve. Yo estoy viendo, ¿qué será? Se me fue la imagen. Se me fue el internet. En imagen. Ya, ya ahora sí. ¿Sí se ve? Sí, 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 sí. Ya. Ya. Pene. Es extrapélvico y se encuentra incluido en estado de flacidez dentro del prepucio, que es un divertículo ricamente vascularizado. Cuando el prepucio es corto, el órgano de la reproducción es péndulo. Las regiones del pene son raíz. Se ubica en la base y parte posterior de la pelvis ósea. Tiene dos músculos principales, el isquio cavernoso y el bulbo uretral. La longitud depende de la especie, teniendo en su parte medio una flexura en forma de S llamada flexura sigmoide. Se encuentra el músculo retractor del pene y en la parte dorsal, cerca de la raíz, encontramos el ligamento suspensor del pene. Cuerpo. Se encuentra ricamente vascularizado, tiene un área esponjosa y una cavernosa, la cual bajo el influjo de la excitación se produce la erección. En los bovinos, la eyaculación ocurre por contacto, en los demás mamíferos ocurre por fricción continua. Glande. Corresponde al extremo anterior del pene y su forma varía dependiendo de la especie, bovinos. Se presenta aplanado dorsal y ventral. En su parte anterior se encuentra el meato urinario. En su parte posterior encontramos un reborde llamado corona del pene o valano, quedando atrás el cuello del pene. ¿El glosario también? Sí, por favor. ¿Puedes subir un poquito, mister? Ahí lo subí. Ya. Glosario. Orquitis, inflamación del testículo. Uretritis, inflamación de la uretra. Prostatitis, inflamación de la próstata. Orquiectomia, extirpación del testículo.
prostatectomía, extirpación de la próstata, balanitis, inflamación del balano o corona del glande. Ya, ok. Entonces este glosario simplemente es para que determinen cierta nomenclatura que va a dar lugar a relacionarlo con el aparato reproductor. Una orquitis es una inflamación de los testículos, una uretritis, inflamación de la uretra, prostatitis, inflamación de la próstata, una orquiectomía, extirpación del testículo, una prostatectomía, extirpación de la próstata y una balanitis, inflamación del balano o corona del glande. Hay ocasiones en donde el prepucio, y esto, bueno, se puede ver en perros y en bovinos también, en toros. Resulta que el prepucio está muy fino y no permite que con facilidad, el diámetro está muy fino, muy reducido, y no permite que con facilidad el glande salga a través del prepucio. Entonces, si ese macho se excita y quiere copular a una vaca, quiere trepársela a una perra, en el caso de los perros, si el prepucio está muy reducido y no permite que el pene se exteriorice, podría llegarlo a hacer, pero de forma fuerte, por la excitación, sale el pene y el prepucio actúa como que si estuviese estrangulando ese pene y empieza a ejercer demasiada presión sobre la zona del glande y ocasiona que este pene se quede afuera, se llena de sangre, se inflama y no puede entrar. Incluso han habido casos muy graves en que hay una isquemia, hay pérdida de irrigación del glande y se necrosa el glande. Hay que hacer incluso hasta amputaciones del pene, porque resulta que el dueño no se da cuenta, el perro tiene el glande afuera por más de 6 horas, ese tejido se necrosa, no ingresa sangre ni sale sangre, y eso está súper inflamado y se empieza a descomponer. Y ahí sí, pues hay que hacer una extirpación del pene. A esta patología se le llama fimosis, es decir, que el prepucio no puede descender y no puede desnudar a la porción del pene. Se lo menciono para que hagan relación con la parte anatómica. Esto hace que cuando se vaya a sugerir machos para que sean reproductores, hay que ver un sinnúmero de cualidades que pueden ser fenotípicas y genotípicas. Las genotípicas es los antecesores, los ancestros, cómo eran, qué tipo de línea daban, o qué línea genética son, o qué raza son. En el área fenotípica, ver los aplomos, cómo se para la parada de ese macho, si tiene alguna patología visible, notoria, externa. Por ejemplo, si es un cerdito que nace con un testículo, ¿lo cogeríamos para reproductor? No, ¿verdad? Porque él va a heredar esa posibilidad de no descenso de testículo. Si tenemos un cerdito que se lo ve precioso y lo queremos para reproductor y de repente vemos que tiene una hernia inguinal o tiene una hernia umbilical, ¿ese cerdito lo agarraremos para que sea semental? No, porque va altamente a traspasar genéticamente esta deficiencia muscular en estas zonas y se formarán las hernias. Entonces, por esos motivos es que se tiene que manejar una buena selección del semental de reproductor, viendo características fenotípicas también, dependiendo de lo que queremos. Si es para lechería, obviamente tenemos que meter un toro que sea de una línea genética de leche, Holstein, Jersey, líneas genéticas que sean para la leche. Si hablamos de características o cualidades en el caso de la cerda, tenemos que buscar un macho que tenga cualidades de la línea genética que deseamos que produzca. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Algo que quieran decir? ¿Se entendió la clase de lo que vimos? Sí, profe. Sí, sí, entendí. ¿Alguna pregunta que haya? ¿Alguna duda? ¿Sigue la duda de la túnica de dartos? ¿O ya quedó claro eso? Era una de las capas que estaba envolviendo la zona escrotal.
y se conectaba para poder hacer la termorregulación. Cuando se vaya a hacer una castración hay dos técnicas, una que se le llama preescrotal y una escrotal. Si hablamos de la escrotal, quiere decir hacer un corte a nivel del escroto para por ese mismo corte normalmente sacar el testículo derecho y luego el testículo izquierdo, en cualquier orden, no hay problema. Y lo otro pues que corresponderá, esa es la técnica escrotal. Y lo otro, lo que corresponderá a la técnica preescrotal. Preescrotal quiere decir que antes de que se forme el escroto, en la zona inguinal, se hace un corte y por presión se hace que salgan por allí los testículos para hacer los cortes de las túnicas y dejar plenamente libre el paquete vascular y el paquete espermático. ¿Cuál de las dos técnicas es más recomendable o da igual, no tiene mayor diferencia? A ver, recordemos que el escroto es una zona muy vascularizada, es una zona muy inervada. Eso quiere decir que va a ser cualquier lesión, por pequeña que se haga, va a ser dolorosa, muy dolorosa, versus una zona preescrotal, que yo no digo que no sea irrigada o vascularizada, pero lo va a hacer en menos cuantía y menos inervada que el mismo escroto. Entonces lo pueden hacer en la zona preescrotal, en donde el animal se va a recuperar bastante rápido y terminará también con un mayor control del dolor, un mejor manejo del dolor. Mister, disculpe, con los gatos criptorquídeos, ¿cómo hacen? O sea, ¿cómo es la operación? Bueno, es que primero hay que determinar, puede ser por medio de ecografía, dónde están los testículos, él o los testículos que hacen falta. Porque han habido casos que hay propietarios que han tenido un gato 5 años, pero resulta que ellos lo adoptaron y era de la calle. Era pequeño aún cuando lo adoptaron, pero ya les vino castrado. Y póngase a buscar los testículos que ya fueron sacados. Entonces, sí, hay que buscarlos, pero hay que ver la manera de inducir a un buen fin, cómo llegar a tener esa información. En caso de que el gato haya sido vigilado toda la vida, que se sepa plenamente que no fue castrado, hay que buscarlo por medio de ecografía para ver en qué lado está, en qué posición y poder hacer la extirpación. Ambas técnicas de castración, tanto la escrotal como la preescrotal, se siguen utilizando. En los gatos se utiliza la escrotal por la forma anatómica. Entonces hay que tomar en consideración que si se hace un corte en el escroto, eso se va a inflamar mucho más y va a sangrar mucho más que en otra zona. Pero sí se lo sigue haciendo, pero hay que tomar esto en cuenta, o sea, hay que correlacionar ya la técnica, si la estamos haciendo bien, las maniobras bien, los fármacos bien, para tratar de minimizar los efectos secundarios. Ok, nos quedamos hasta allí, ¿les parece? Sí. Sí.